Acompáñeme por favor al libro de Gálatas capítulo 2. Hoy vamos a hablar de los versículos 18, 19, 20 y 21 de este segundo capítulo de Gálatas. Así que veamos lo que dice Pablo a partir del versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y luego viene el versículo que quizás sea el más destacado de todo el libro de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí se encuentra la clave de su libertad y de mi libertad. Lo que pasa es que a menudo la gente toma este versículo y lo saca de contexto y luego lo explica con más detalles. Y a pesar de que la mayor parte de lo que dicen es cierto, yo quisiera que lo veamos en el contexto en que Pablo lo dijo, ya que Pablo habla de la incapacidad y la vanidad de cualquier persona que pueda creer que de alguna forma podría hacer algo para llegar a ser aceptable delante de este Dios que es justo y santo. Preste atención porque en estos primeros dos capítulos, Pablo viene diciendo que la ley tiene un mensaje para la humanidad, el cual dice: no pueden vivir según lo que yo digo y ser salvos, sino que han fracasado, y puesto que no han guardado la ley, deben regresar y repetir el curso una vez más. Así que, en medio de todo eso, Pablo tiene presente que se dirige a un grupo de creyentes gentiles y judíos que han sido salvos por fe, pero que ahora se ven asediados por los judaizantes que han venido desde Jerusalén a decirles que la única forma de ser salvos es por medio de la fe en Cristo, además de guardar la ley. Ahora bien, cuando Pablo hace esta declaración aquí en el versículo 20, estoy seguro de que eso debió haber causado una terrible conmoción entre estos judíos. Escuchemos lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Jesucristo vive en mi vida, de modo que su vida se ha convertido en mi vida. Y si tuviera que preguntarle a cualquier creyente verdadero que entiende esto, que si la vida de Cristo está en él, me diría que sí. Ahora bien, ¿qué parte de esa vida está en usted? Pues toda la vida de Cristo está en usted, pasada, presente y futura. De modo que si la vida pasada de Jesucristo está en mí, ¿cuál es uno de los episodios en la vida de Jesucristo? ¿Cuál? La crucifixión. Así que, cuando Cristo murió, en la mente de Dios y a los ojos de Dios, si yo he sido puesto en Él y me he identificado con Él en su crucifixión, Dios el Padre dice por medio del apóstol Pablo que yo he sido crucificado con Cristo porque me he identificado con su vida. Y entonces su pasado se ha convertido en mi pasado, ya que mi antiguo pasado ha sido crucificado de una vez y para siempre en la cruz. Así que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Sin embargo, eso no significa que no pecaré de nuevo, sino que no tengo que vivir como esclavo del pecado, ya que he sido puesto en la vida de Jesucristo, quien ha dicho que mi antigua vida fue crucificada con Él, y si he sido crucificado con Él, la Biblia dice que ya no vivo yo, sino ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Ahora, a la luz del hecho de que, desde el punto de vista de Dios, usted y yo fuimos crucificados e identificados con Jesucristo, su pasado es nuestro pasado. Y es que Pablo dice que cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Y cuando fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Y cuando resucitó, nosotros resucitamos con Él a una vida nueva y tenemos una vida nueva 2000 años después. O sea, la misma vida eterna de Dios Todopoderoso habita en usted y en mí por medio de Jesucristo. Pero veamos lo que Pablo dice ahora. Esto es lo que dijo.
yo traté de vivir de acuerdo con la ley, pero no pude cumplir la ley. Y luego dijo, y esa misma ley me condenó, me dejó en ridículo, me declaró incapaz y del todo culpable delante de Dios. Pero Jesucristo sí guardó la ley. ¿Y cuánto de la ley guardó? Toda la ley. Jesús cumplió cada parte de la ley, y fíjese en esto, porque la misma ley que Jesús cumplió es la misma ley que lo llevó a la cruz. Y usted dirá, ¿cómo es eso de que la ley que cumplió es la misma que lo llevó a la cruz? Porque la ley decía, el alma que pecare, esa morirá. La ley exigía la muerte para el que la violara, y todos nosotros hemos pecado. Y entonces, ¿qué hizo Dios el Padre? Tomó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, y permitió que fuera clavado en la cruz con el fin de hacer valer la exigencia de la ley. ¿Y cuál era la exigencia de la ley? La muerte. Jesucristo cumplió la ley, se convirtió así en su sustituto y el mío, y Dios puso la culpa de todos nosotros, quienes no habíamos logrado guardar la ley. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Por lo tanto, jamás podremos ser castigados por no guardar la ley, porque la deuda ya ha sido pagada, y eso nos libra de tener que guardar la ley. Escuche, por favor, no estamos bajo ninguna esclavitud, y Dios no espera nada de usted excepto que fracase. Un momento, dice usted, ¿Dios tiene que esperar algo de mí? Pues fíjese en esto. Si esperara algo de usted y creyera que puede hacerlo, entonces, ¿por qué le dijo a Pablo crucificado? Ahora bien, Jesucristo envió al Espíritu Santo a nuestra vida porque sin Él jamás lo lograríamos. Después de su crucifixión y antes de ascender a la diestra del Padre, vea lo que dijo. Yo os enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, quien estará en vosotros, con vosotros y sobre vosotros. Si pudiéramos lograrlo sin Él, el Espíritu de Dios no habría venido. Por eso vino a vivir y a morar en usted y en mí, porque Dios Todopoderoso sabía que en nosotros no hay ni la más mínima fuerza, ni el más mínimo potencial para vivir de acuerdo con alguna clase de justicia. Veamos este ejemplo. Una prueba de eso es que Pedro anduvo con Jesús durante 3 años. Y al final de esos 3 años, ¿qué hizo? Negarlo y mentir. Después de 3 años, fue un fracaso tan grande como antes de eso. Y no fue sino hasta que Jesucristo fue crucificado, resucitó, fue al Padre y envió al Espíritu Santo, que Pedro se convirtió en un hombre totalmente distinto. ¿Sabe por qué? Porque Pedro no tenía en sí mismo el poder para vivir la vida cristiana, aunque había caminado con el Hijo de Dios y lo había visto y también escuchado durante 3 años seguidos. ¿Y sabe por qué Jesucristo ha venido a vivir su vida en usted y en mí? Porque la verdad, amable oyente, es que usted y yo hemos fracasado. Y siento mucho tener que decirle esto, pero hasta que llegue al punto en su vida cristiana en que pueda verse a sí mismo como un fracaso con respecto a ser lo que Dios quiere que sea, usted no podrá comprender lo que es la vida cambiada. Y ahora escuche por favor con mucho cuidado, porque no se trata de la mera charla de un pastor ni tampoco de un sermón, sino de algo que le digo con todo mi corazón, porque yo también he estado ahí. Y la primera vez que Dios me dijo que era un fracaso, ¿sabe lo que hice? Comencé a decirle todas las razones por las que estaba dispuesto a aceptar que había fracasado muchas veces, y hasta fui lo bastante sincero para hacerle una lista de todo eso. Sin embargo, Dios me dijo claramente, cuando se trata de vivir con rectitud, no puedes hacerlo. Y quisiera decirle algo, amable oyente, que cuando vi eso, y logré considerarlo no solo desde el punto de vista teológico, entonces pude decir, Señor, reconozco con todo mi corazón que tienes razón. Y la pura verdad es que Charles Stanley realmente no podrá jamás mejorar en nada. Nunca ha hecho ningún progreso después de muchos años de intentarlo. Ahora bien, cuando pude percibir en mi espíritu que Dios tenía razón en cuanto a que yo era un fracaso, entonces pude reconocer y aceptar por fe que cuando Jesucristo fue crucificado, yo estaba en la cruz con Él, y ahora vive en mi ser,
y ya no tengo que tratar nunca más de impresionar a nadie, ni tampoco vivir de acuerdo con ninguna norma. Ya no tengo que hacer nada de eso, ni tampoco intentarlo, sino solamente creer que Él es todo lo que quiere ser en mí, aunque eso no significa que yo sea sin pecado. Pero puedo asegurarle esto, que Dios comenzó a liberar mi espíritu, pero hasta que fui persuadido. Cuando consideré los hechos que Jesús me mostró, no fue sino hasta ese momento que pude confesar lo siguiente: Señor Jesús, tienes razón, soy un fracaso como creyente. Y cuando pude ver eso, y también darme cuenta de que Él lo sabía todo desde el principio, que todos mis intentos eran en vano, y que lo que quería que yo hiciera era solamente permitirle hacer lo que había estado tratando de lograr durante unos 40 años, entonces el Señor me liberó. Ya no tendría que buscar la aprobación ni los aplausos de la gente, sino solo descansar y confiar en Jesucristo, quien es mi vida. Pero quisiera decirle algo. Yo leí la Biblia durante muchos años, pero tardé demasiado tiempo para darme cuenta de que yo era un fracaso. Y una de las dichas de mi corazón, Dios sabe que una de las dichas de mi corazón es ver a tantos jóvenes en esta iglesia aprendiendo desde temprano lo que a mí me costó tantísimo tiempo aprender. Y he mencionado todo esto para decirle que mientras piense que de alguna manera podrá lograrlo sin llegar a ser un fracaso, jamás lo logrará. Esa es la razón por la que Pablo dijo: cuando él murió, yo también morí. Cuando fue sepultado, yo fui sepultado. Cuando resucitó, yo resucité. Y ya no vivo yo, sino que Cristo Jesús vive en mí. Y la vida que vivo ahora, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la gracia incomparable e inmutable del amoroso Dios. Tomar un montón de fracasos y llenar nuestras vidas con su vida y con su presencia. Por lo tanto, ya no tenemos que vivir de acuerdo con la ley ni nada de eso. Y esa era mi lucha. Yo quería entender eso teológicamente. Así que lo desarticulé por completo, lo analicé minuciosamente, lo destrocé y lo volví al revés, para abajo, para atrás y para adelante. Y cuando estaba en una situación de impotencia y de inutilidad, entonces Dios me mostró lo siguiente: ahí estás tú, tratando de hacer las cosas por tu cuenta. Tienes que creer que cuando Él murió, tú también moriste. Cuando fue sepultado, fuiste sepultado. Cuando resucitó, tú resucitaste y ahora es tu vida. Y tienes que estar dispuesto a aceptar mi vida como tu vida. Y no debe haber expectativas al tratar de vivir conforme a ciertas normas, tratando de obtener mi aprobación. Solo confía en que yo soy todo lo que necesitas. Mire la crucifixión, el darse cuenta de eso, tener fe y reconocerla. Eso es esencial, si es que usted y yo vamos a ser libres. Y permítame decirle esto: nadie puede apurarlo para que lo haga. Nadie puede decirle que tienen que ser crucificados. Todos los que somos salvos ya hemos sido crucificados. Se trata de llegar al punto de considerarnos a nosotros mismos como fracasos espirituales. Y ahora escúcheme, por favor. ¿Acaso no es cierto que usted es realmente un fracaso espiritual? Porque usted no mantiene limpia su mente todo el tiempo. ¿No tiene buenos pensamientos acerca de los demás todo el tiempo? ¿No es totalmente sincero todo el tiempo? ¿No dice siempre la verdad en todo momento? ¿Ni vive durante años sin ser nunca codicioso o lujurioso? La verdad, amable oyente, es que no podemos hacerlo. Pablo dijo: no puedes vivir conforme a la ley. ¿Quién de nosotros ha vivido de acuerdo con el Sermón del Monte? ¿Quién de nosotros vive de acuerdo con los 10 mandamientos? Fíjese en esto. La verdad es que los 10 mandamientos y el Sermón del Monte nos condenan a todos nosotros hoy cuando se trata de vivir una vida justa que no podemos vivir. Por lo tanto, cuando busco en este libro y veo la verdad es que no puedo vivir de acuerdo con ella. De modo que tengo que estar dispuesto a confesar mi fracaso y a decirle a Dios que se trata de su vida
y no de la mía. Mire, Dios tuvo que decirme a mí que yo era un fracaso. Y lo que yo le digo sencillamente es esto. Si mira su vida a la luz de estas dos porciones de la Escritura solamente, tendrá que llegar a la conclusión de que cuando se trata de vivir según las normas de la Escritura, usted es un fracaso. Pero si le dice a Dios, Señor, acepto tu vida como mi vida, y creo lo que has dicho al respecto, Él comenzará a liberarlo. Lo que yo quiero para usted es sencillamente lo que Dios quiere darle. No le digo que tenga que darle algo más, sino que todo lo que quiero para usted es lo que Dios quiere darle, es decir, la libertad en el espíritu para llegar a ser lo máximo de lo que Dios ve como su potencial. Oremos. Señor Jesucristo, si hay alguna cosa en la que todos podríamos estar de acuerdo en este momento es esta. Dios impidió que nos jactáramos o que nos gloriáramos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en este antiguo mundo nos es crucificado a nosotros y nosotros al mundo. Porque no podemos jactarnos de ninguna cosa, Señor, salvo de la cruz. Porque no somos nada. Nunca lo hemos sido y nunca lo seremos, salvo en la cruz de Jesucristo. Y podríamos unirnos al canto de ese himno que dice, me glorío en la cruz de Cristo. Padre, mi oración es que mucha gente que nos escucha en esta hora y que ha escuchado tu mensaje reconozca por primera vez que la pura verdad es que han fracasado y aún más que eso, que son un fracaso en la vida cristiana. Señor, somos tan buenos para remendar las cosas, cambiar sus nombres, ponerles un color poco definido para que no se vean realmente como son. Y hemos sofisticado nuestro pecado a tal punto que en realidad parecemos ser buenos ante nosotros mismos y también ante el mundo. Sin embargo, tú miras a través de todo ese camuflaje y de todas esas capas de inmundicia artificial que hemos permitido en nuestras vidas. Y quisiera pedirte en este momento, Padre, que mucha gente pueda decir, Señor Jesús, realmente soy un fracaso. Y de lo único que puedo depender es de lo que tú hiciste en la cruz y de que ahora Cristo vive en mí. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.